Existe un momento en la vida en que la injusticia golpea tu puerta con tanta fuerza que te ves acorralado, sin salida aparente. Es cuando las acusaciones falsas se esparcen, cuando la mentira gana voz y pareces estar solo frente a un tribunal invisible que ya decidió tu condena. Fue exactamente en esa encrucijada que David se encontró cuando escribió este clamor desesperado. No era solo una oración, era un grito de quien sentía el suelo desmoronarse bajo sus pies. Imagina la escena. Un hombre perseguido, calumniado, con enemigos poderosos tramando su destrucción. Cusi, de la tribu de Benjamín, había lanzado acusaciones graves contra David, distorsionando hechos, manipulando verdades, construyendo una narrativa que ponía en riesgo no solo su reputación, sino su propia vida. Y David, aun siendo inocente, sabía que las palabras pueden matar tanto como las espadas. La difamación es un arma silenciosa que corroe por dentro, que destruye relaciones, que mancha historias enteras. En este salmo vas a descubrir algo revolucionario. David no parte hacia la venganza. Él no organiza un contraataque político. Él no moviliza a sus aliados para destruir a quien lo atacó. En lugar de eso, hace algo que desafía toda lógica humana. Corre hacia Dios, no como último recurso, sino como primer refugio. Él entiende que existe una justicia superior, un tribunal celestial donde la verdad no puede ser manipulada, donde ninguna mentira sobrevive. Lo que hace este salmo tan actual es que habla directamente para ti que estás siendo juzgado injustamente en este exacto momento. Tal vez en el trabajo, donde compañeros distorsionan tus intenciones. Tal vez en la familia, donde malentendidos crearon muros. Tal vez en las redes sociales, donde tu imagen está siendo destruida por narrativas falsas. David nos enseña que cuando la justicia humana falla, cuando los tribunales terrenales se corrompen, cuando las personas eligen creer en la mentira, todavía existe un juez que ve más allá de las apariencias. Este no es un salmo de pasividad, es un manifiesto de fe combativa. David declara su inocencia con valentía, pero entrega el juicio final a quien realmente importa. Él nos muestra que confiar en Dios no significa aceptar la injusticia en silencio, sino elegir luchar con las armas correctas. La oración se convierte en su estrategia, la integridad se convierte en su defensa, la verdad se convierte en su fortaleza. Prepárate para sumergirte en un texto que va a desafiar tu forma de reaccionar ante las injusticias. Vas a aprender que existe poder en la vulnerabilidad ante Dios, que hay fuerza en reconocer que necesitas un defensor mayor que tú mismo. Este salmo te va a enseñar la diferencia entre buscar venganza y buscar justicia, entre reaccionar con odio y responder con fe. Vamos juntos a descubrir cómo transformar el momento más injusto de tu vida en el escenario donde Dios demuestra su fidelidad. Señor Dios mío, en ti me refugio. Estas palabras llevan un peso que va mucho más allá de una simple declaración religiosa. Cuando David pronuncia esta frase, está haciendo una elección radical en medio del caos. Está diciendo, mientras todos me abandonan, mientras las puertas se cierran, mientras hasta mis aliados dudan de mí, yo elijo correr hacia ti. No es resignación, es decisión estratégica de guerra espiritual. Observa la urgencia del pedido que viene a continuación. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No es un pedido educado hecho en un momento de tranquilidad, es el grito de alguien que siente la respiración del enemigo en su nuca. David no está exagerando, no está siendo dramático. Él conoce el precio de la persecución política y religiosa. Él sabe que sus adversarios no van a parar hasta verlo destruido. Y en esa hora de desesperación genuina, él no busca soluciones humanas primero, va directo a la fuente de todo poder. La imagen que David usa es brutal y visceral, para que el enemigo no me despedace como león, destrozándome sin que nadie me libre. ¿Puedes sentir el terror en esas palabras? Él se ve como una presa vulnerable ante un depredador hambriento. El león no negocia, no tiene misericordia, no se satisface hasta devorar completamente.
Así son los enemigos movidos por odio y envidia, quieren aniquilación total, no solo victoria parcial. Pero aquí viene el momento más valiente de todo el Salmo. David hace algo que pocos tienen el coraje de hacer cuando están siendo atacados. Abre su vida para inspección divina. Señor, Dios mío, si yo hice esto, si hay perversidad en mis manos. Él no está solo proclamando inocencia genérica, está invitando a Dios a investigar cada detalle, cada motivación, cada acción escondida. Es como abrir todos los archivos, entregar todas las contraseñas, permitir acceso total a tu historia. David detalla su defensa con especificidad impresionante. Él no traicionó a quien confiaba en él, no explotó a quien estaba en paz con él. Por el contrario, hasta liberó a quien lo oprimía sin causa. Esa es la diferencia entre quien realmente tiene conciencia limpia y quien solo finge tenerla. El inocente no tiene miedo de detalles, no evita especificidades, no se esconde detrás de generalidades. David pone todo sobre la mesa, porque sabe que la luz de la verdad solo perjudica a quien vive en las sombras. Y entonces viene la parte más radical. David invita el propio juicio divino sobre sí mismo en caso de ser culpable. Que el enemigo me persiga y me alcance, pisotee mi vida y lance al polvo mi gloria. Esto no es masoquismo espiritual, es la confianza absoluta de quien sabe que está del lado correcto. Él está diciendo, si merezco esta persecución, que venga con fuerza total, pero si soy inocente, entonces que Dios se levante como mi defensor. Esta postura desafía completamente nuestra cultura de autoprotección. Vivimos en una época donde todos construyen narrativas favorables sobre sí mismos, donde nadie admite fallas, donde la imagen es más importante que la verdad. David nos muestra un camino diferente, la vulnerabilidad radical ante Dios como fuente de fuerza, no de debilidad. Cuando no tienes nada que esconder, no necesitas máscaras. Cuando tu conciencia está limpia, puedes dormir mientras la tormenta ruge afuera. Ahora, David cambia completamente el tono. Deja de hablar sobre sí mismo y comienza a clamar por la manifestación de la justicia divina sobre toda la tierra. Levántate, Señor, en tu ira. Álzate contra el furor de mis adversarios. Esta no es una oración egoísta. David entiende algo profundo. Cuando la injusticia prevalece en un caso específico, contamina todo el sistema. Cuando un inocente es destruido y nadie hace nada, el mensaje enviado es que la maldad compensa. Percibe la audacia del pedido. Pide que Dios despierte, no porque Dios esté durmiendo, sino porque a los ojos humanos parece que el cielo está en silencio. ¿Cuántas veces ya sentiste eso? Cuando la injusticia sucede y los días pasan sin respuesta, cuando los culpables prosperan y los justos sufren, cuando parece que el universo moral está al revés. David verbaliza esa angustia y la transforma en intercesión poderosa. Despierta en mi favor, ordena el juicio que decretaste. Aquí está una verdad revolucionaria. Dios ya estableció que la justicia debe prevalecer. El problema no es falta de decreto divino, es falta de ejecución visible de ese decreto. David está pidiendo que lo que ya fue determinado en los cielos se manifieste en la tierra. Está clamando por la intervención que rompa el ciclo de impunidad, que restaure el orden moral, que demuestre que existe consecuencia para el mal. Y entonces viene una visión grandiosa. Reúnase a tu alrededor la asamblea de los pueblos, y sobre ella asume tu trono en las alturas. David no está pensando en pequeño. Él visualiza un tribunal cósmico, donde todas las naciones se reúnen, donde Dios ocupa su lugar como juez supremo, donde ningún poder terrenal puede interferir en el veredicto. Es la imagen de un juicio final donde toda manipulación cesa, donde toda mentira es expuesta, donde la verdad finalmente reina sin oposición. El Señor juzga a los pueblos. Esta declaración es al mismo tiempo reconfortante y aterradora. Reconfortante para quien fue injusticiado, porque significa que existe un tribunal de última instancia, donde ningún abogado corrupto puede comprar al juez, donde ninguna influencia política distorsiona el proceso, donde ninguna narrativa falsa sobrevive al escrutinio. Aterradora para quien practicó el mal, porque significa que la impunidad es temporal, que el día de rendir cuentas es inevitable. David entonces hace su apelación directa.
Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y conforme a la integridad que hay en mí. Nuevamente, esta no es arrogancia, es la confianza de quien vivió con conciencia limpia en aquella situación específica. Él no está diciendo que es perfecto en todo, sino que en aquel caso particular no merece la acusación que está sufriendo. Existe una diferencia enorme entre proclamar perfección general y defender tu inocencia en una acusación específica. Lo que David nos enseña aquí es que podemos y debemos apelar a la justicia divina sin miedo cuando nuestra causa es justa. No es falta de humildad reconocer que estás en lo correcto en una situación donde estás siendo acusado falsamente. El problema de nuestra generación es que confundimos humildad con pasividad, mansedumbre con cobardía. David nos muestra que puedes ser humilde ante Dios y aún así firme en la defensa de la verdad. Puedes inclinarte en adoración y aún así estar de pie contra la mentira. Tenga fin la maldad de los impíos, pero afirma al justo. Este pedido revela el corazón de alguien que no busca solo su propia liberación, sino la transformación completa del escenario moral a su alrededor. David no quiere simplemente escapar de la trampa, quiere que las trampas dejen de ser construidas. Desea un mundo donde la maldad no sea más el camino hacia el éxito, donde la integridad no sea más sinónimo de desventaja. La frase siguiente es devastadora en su simplicidad. Pues tú, oh justo Dios, sondeas mentes y corazones. Aquí está el divisor de aguas entre la justicia humana y la justicia divina. Los tribunales terrenales dependen de evidencias externas, testigos que pueden mentir, documentos que pueden ser falsificados, apariencias que pueden engañar. Pero Dios opera en otra dimensión. Él no necesita investigadores porque Él ve lo que ningún detective consigue alcanzar: las intenciones ocultas, los pensamientos secretos, las motivaciones verdaderas detrás de cada acción. Piensa en el impacto de eso para quien está siendo juzgado injustamente. Puedes engañar a un jurado, puedes manipular la opinión pública, puedes construir una fachada convincente ante las cámaras. Pero existe alguien que conoce la verdad completa, que ve más allá de la actuación, que no puede ser iludido por lágrimas falsas o discursos elocuentes. Para el inocente, eso es esperanza pura. Para el culpable disfrazado, eso es terror absoluto. David entonces hace una declaración de confianza que lo cambia todo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Observa que lo dice: mi escudo es mi influencia política, o mi escudo es mi capacidad de defenderme, o mi escudo son mis aliados poderosos. Él identifica a Dios como su única protección real, y no cualquier persona, específicamente aquellos que son rectos de corazón. La rectitud interna se convierte en el criterio para la protección divina. Esto nos fuerza a una pregunta incómoda. ¿Qué significa tener un corazón recto? No es perfección moral absoluta, porque David mismo tenía fallas que reconocía. Es tener una brújula moral funcionando. Es elegir la verdad aun cuando la mentira sería más conveniente. Es mantener la integridad aun cuando nadie está mirando. Es vivir de forma que, cuando seas acusado, puedas mirar a los ojos de Dios y decir: tú sabes que en este caso yo no hice lo que dicen que hice. Dios es juez justo, un Dios que manifiesta su indignación todos los días. Esta frase destruye la idea de un Dios pasivo que observa todo desde lejos sin importarle. Dios no es neutral ante la injusticia. Él no permanece indiferente cuando el inocente sufre. Su indignación es real, constante, diaria. Lo que sucede es que su justicia opera en un cronograma diferente al nuestro. Nosotros queremos venganza inmediata. Él trabaja con redención eterna. La paciencia de Dios no debe ser confundida con indiferencia. Cuando parece que Él no está haciendo nada, en realidad está dando oportunidad de arrepentimiento. Pero esa oportunidad tiene fecha de vencimiento. Si el hombre no se arrepiente, Dios afilará su espada. Ya tensó su arco y lo tiene listo. La imagen es de un guerrero preparado para el combate, con el arma ya en posición, solo esperando el momento exacto de liberar el golpe. Esto significa que mientras esperas por justicia, Dios no está durmiendo. Él está preparando la respuesta.
Mientras tus enemigos celebran su aparente victoria, el arco divino está siendo tensado. Mientras la mentira parece triunfar, la espada de la verdad está siendo afilada. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación estratégica para una intervención que será definitiva. Ahora David nos presenta uno de los principios más poderosos de todo el Salmo, la autodestrucción del mal. Él preparó sus armas mortales e hizo de sus flechas flechas incendiarias. La imagen es clara. El impío no está solo planeando el mal, está invirtiendo recursos, tiempo y energía en la construcción de instrumentos de destrucción. Él cree que esas armas van a garantizar su victoria, que esos proyectos malignos van a asegurar su triunfo sobre el inocente. Pero entonces viene el giro magistral. He aquí que el impío está en trabajo de parto con la maldad, concibió maldad y dio a luz la mentira. ¡Qué metáfora extraordinaria! David compara el proceso de tramar el mal como una gestación. El impío nutre la maldad dentro de sí, la alimenta, la protege, espera ansiosamente por el momento en que va a nacer y manifestarse en el mundo. Invierte meses, tal vez años, cultivando sus planes malignos. ¿Pero qué nace de toda esa gestación? Mentira, solo mentira. No poder real, no victoria duradera, no realización genuina. Todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la estrategia cuidadosamente elaborada resulta en algo fundamentalmente vacío y destinado al fracaso. Es como trabajar 9 meses para dar a luz una ilusión que se deshace al primer contacto con la realidad. La siguiente imagen es aún más devastadora. Abrió una fosa, la cavó profunda, pero cayó en la trampa que preparó. Visualiza la escena. Un cazador malicioso pasa días excavando una trampa elaborada. Calcula la profundidad perfecta, disfraza cuidadosamente la abertura, posiciona la carnada estratégicamente. Imagina a su víctima cayendo, lastimándose, quedando atrapada sin posibilidad de escape. Todo el plan está perfecto en su mente cruel. Pero en el momento decisivo, cuando se acerca para verificar si todo está listo, él mismo tropieza y cae en su propia trampa. Las paredes que construyó para atrapar a otro ahora lo aprisionan. La profundidad que cavó pensando en causar máximo daño al enemigo ahora determina su propio sufrimiento. El disfraz que creó tan bien funciona contra él mismo. No fue Dios quien lo empujó, fue su propia maldad la que lo condujo a la caída. Su maldad recaerá sobre su cabeza, su violencia descenderá sobre su cráneo. Este es el principio de la cosecha inevitable. No puedes plantar veneno y esperar cosechar flores. No puedes sembrar destrucción y esperar cosechar prosperidad. Existe una ley moral en el universo tan real como la ley de gravedad. Lo que lanzas hacia arriba, eventualmente cae sobre ti. La diferencia es que en la física eso sucede en segundos. En lo moral puede llevar años, pero la caída es segura. Esto no significa que Dios es pasivo. Significa que Él construyó el universo de tal forma que el mal lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. La mentira eventualmente se contradice. La traición eventualmente traiciona al traidor. La violencia eventualmente consume al violento. Dios no necesita crear castigos artificiales. Él simplemente permite que las consecuencias naturales del mal sigan su curso. Para ti que estás siendo atacado ahora, esto trae una perspectiva revolucionaria. No necesitas vengarte. No necesitas construir contraataques elaborados. No necesitas gastar tu energía tramando la caída de quien te perjudicó. Todo lo que necesitas hacer es mantener tu integridad, confiar en el proceso divino y esperar. La trampa que están cavando para ti se convertirá en su tumba. Las flechas que están preparando volverán contra ellos mismos. No por magia, sino por principio moral establecido por el propio Creador. Después de toda la tempestad, después de todo el clamor desesperado, después de exponer su dolor y su angustia ante Dios, David llega a un lugar completamente diferente. Daré gracias al Señor por su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo.
Observa la transformación. Comenzó gritando por socorro y ahora está cantando en gratitud. Inició como un fugitivo desesperado y termina como un adorador confiado. Este cambio no sucedió porque sus circunstancias externas se alteraron mágicamente. Los enemigos todavía estaban allí, las acusaciones todavía circulaban, la amenaza todavía era real. Lo que cambió fue algo interno, algo profundo en el alma de David. Pasó de la desesperación a la confianza, no porque el problema desapareció, sino porque entregó el problema a quien realmente podía resolverlo. Existe una lección poderosa aquí sobre el proceso de la oración genuina. Muchas veces comenzamos orando en pánico, con el corazón acelerado, con la mente llena de escenarios catastróficos. Pero cuando realmente nos conectamos con Dios, cuando volcamos todo ante Él sin filtros, cuando permitimos que su presencia nos envuelva, algo cambia. No necesariamente la situación, sino nuestra perspectiva sobre ella. David dice que va a dar gracias por su justicia. Todavía no vio la justicia manifestarse visiblemente. Todavía no presenció la caída de sus enemigos. Todavía no fue públicamente vindicado. Pero ya agradece por la justicia como si ya hubiera sucedido. Esto es fe operando en su nivel más elevado. Celebrar la victoria antes de verla. Agradecer por la respuesta antes de recibirla. Alabar por la liberación mientras todavía está en prisión. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. El canto es significativo. No cantas cuando estás en desesperación total. No entonas melodías cuando crees que todo está perdido. El canto es expresión de esperanza, de alegría anticipada, de confianza inquebrantable. David está declarando que su historia no va a terminar en tragedia, que el último capítulo no será escrito por sus enemigos, que existe un final diferente siendo preparado en los bastidores divinos. El título que usa es crucial, Señor Altísimo. No solo Señor, sino Altísimo, por encima de todos los poderes terrenales, por encima de Cusi y sus acusaciones, por encima de los tribunales humanos y sus fallas, por encima de las conspiraciones políticas y sus trampas, por encima de todo y de todos los que parecían tener poder sobre el destino de David. Cuando reconoces que Dios es el Altísimo, todos los demás poderes son automáticamente rebajados a su verdadera insignificancia. Este final del Salmo nos enseña algo revolucionario sobre cómo enfrentar injusticias. El camino no es solo clamar por justicia, sino aprender a adorar en medio de la injusticia. No es solo pedir por liberación, sino alabar mientras todavía estás preso. No es solo esperar por la vindicación, sino celebrar la fidelidad de Dios antes de que la vindicación sea visible. Esta es la adoración que confunde al infierno y moviliza el cielo. ¿Cuántas batallas ya perdiste porque te obsesionaste con el problema en lugar de conectarte con el solucionador? ¿Cuántas veces permitiste que la injusticia robara no solo tu paz, sino también tu capacidad de adorar? David nos muestra un camino diferente. Transforma tu dolor en oración, tu angustia en adoración, tu desesperación en declaraciones de fe. No porque estés fingiendo que el problema no existe, sino porque elegiste confiar en quien es mayor que cualquier problema. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo este salmo antiguo se conecta con tu vida hoy, con las batallas que estás enfrentando en este exacto momento? La verdad es que el Salmo 7 no es solo un registro histórico de una crisis que David enfrentó hace milenios. Es un manual de supervivencia para cualquier persona que ya fue calumniada, traicionada, acusada falsamente o atacada injustamente. Tal vez estés viviendo tu propia versión de la historia de David ahora mismo. Tal vez alguien en el trabajo esté esparciendo mentiras sobre ti, distorsionando tus palabras, manipulando situaciones para perjudicarte. Tal vez una relación que valorabas se transformó en fuente de acusaciones infundadas. Tal vez estés siendo juzgado por algo que no hiciste y la verdad parece no importarle a nadie. Si ese es tu caso, este salmo fue escrito exactamente para ti. La primera lección que David nos deja es esta: corre a Dios primero, no al último.
Nuestra tendencia natural es intentar resolver todo solos, movilizar nuestros recursos, construir nuestra defensa, organizar a nuestros aliados. Solo cuando todo eso falla es que recordamos orar. David invierte ese orden. Hace de Dios su primer refugio, no su último recurso, y eso cambia completamente la dinámica de la batalla. La segunda lección es igualmente poderosa. Ten el coraje de abrir tu vida para inspección divina. Si eres realmente inocente, invita a Dios a investigar cada detalle. No tengas miedo de la luz, porque la luz solo perjudica a quien vive en las tinieblas. Esa vulnerabilidad radical ante Dios se convierte en tu mayor fuerza, porque cuando no tienes nada que esconder, no necesitas gastar energía protegiendo máscaras. La tercera lección desafía nuestra cultura de venganza. Confía en el principio de la autodestrucción del mal. No necesitas vengarte. No necesitas destruir a quien te atacó. No necesitas gastar años planeando el contraataque perfecto. El mal lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. La trampa que cavaron para ti se convertirá en su tumba, no por magia, sino por principio moral establecido por el Creador del universo. La cuarta lección es sobre el tiempo. La justicia de Dios opera en un cronograma diferente al nuestro. Queremos vindicación inmediata, queremos ver a nuestros enemigos caer mañana, queremos que la verdad triunfe hoy. Pero Dios trabaja con perspectiva eterna. Él no está solo resolviendo tu problema inmediato, está moldeando tu carácter, probando tu fe, preparándote para responsabilidades mayores. La espera no es castigo, es preparación. Y la lección final, tal vez la más importante, aprende a adorar en medio de la injusticia. No esperes que la situación se resuelva para comenzar a alabar. No aguardes que llegue la vindicación para agradecer. Comienza a cantar mientras todavía estás en prisión. Comienza a celebrar mientras todavía estás siendo acusado. Esta adoración anticipada no es negación de la realidad, es declaración de fe en una realidad mayor que todavía no puedes ver. El Salmo 7 termina con alabanza, pero no porque el problema fue resuelto. Termina con alabanza porque David entendió algo que lo transformó todo. Dios es fiel independientemente de las circunstancias. Su justicia prevalecerá independientemente de lo que parece ahora. Su verdad triunfará independientemente de cuántas mentiras fueron esparcidas. Y tú, que confías en Él, no serás avergonzado al final. Entonces, hoy, sea cual sea la injusticia que estés enfrentando, haz como David. Corre hacia Dios, abre tu vida para Él, confía en su justicia, espera en su tiempo y comienza a adorar antes de ver la respuesta, porque el Dios que defendió a David es el mismo que va a defenderte a ti. El juez que vindicó al inocente en aquella época continúa en el trono hoy, y Él no cambió, no falla y no abandona a aquellos que confían en Él. Tu historia no va a terminar con la mentira triunfando. Va a terminar contigo cantando alabanzas al nombre del Señor Altísimo.